Admitir. Bueno, continuemos con un videíto inicial. Se oyó la música bien, ¿verdad? Sí. Welcome to Catalyzing Change Week. This year's Catalyzing Change Week is about solutions from the front lines by social innovators. In 2022, Catalyst 2030 concentrated its efforts on bringing proximate leaders and frontline solutions to the forefront. Collaborations led by members from the Global South produced groundbreaking reports on climate and transforming education, with an emphasis on offering local solutions. We continued our mission to create an enabling environment for social entrepreneurs to flourish by initiating a letter to donors, signed by more than 1,200 social entrepreneurs and innovators. The Catalyst 2030 awards ceremony was spectacular, and the awards themselves welcomed by the private sector, governments, bio multilaterals and donors. Catalyst 2030 as a movement is disruptive. One of the best things I think that's come out of Catalyst 2030 so far is incredible collaboration across the ecosystem that just didn't exist before Catalyst came into being. The thing I love most about Catalyst is that it's an open movement for social entrepreneurs around the world. I'd encourage anyone who's looking to be more connected with their local communities around social development goals to come along to Catalyzing Change Week. Welcome to Catalyzing Change Week. Bueno, welcome realmente. Le damos la bienvenida. Empiezo por nuestros panelistas de hoy. Voy a empezar por Gaby, porque bueno, nos toca algo tradicional, que es que damas primero. Entonces, Gaby, bienvenida. Daniel Uribe, que es de la Fundación Corona, una de las fundaciones más reconocidas en el país y a la quien yo especialmente le agradezco porque mi venida a Colombia pasó en una alianza con la Fundación Corona para distribuir nuestro modelo de bancomunales, y a Jorge Gronda, un médico de la zona de Jujuy. Él dice que eso no es Argentina, sino es Jujuy. Muy exitoso programa de atención médica a la población indígena de esa zona, que se llama Humana. Muy bienvenidos. Y Gaby, por supuesto, que es parte de Catalyst también. Y bueno, Gaby, te doy a ti para que des las bienvenidas. Gracias a todos por acompañarnos y qué alegría llegar al final. Bueno, alegría y tristeza al mismo tiempo llegar al final de esta Catalyzing Change Week de este año, que ha sido una experiencia pues muy especial porque nos conectamos muchos de América Latina. Fue ver muchas iniciativas, experiencias, reflexiones, y eso lo deja a uno con mucha energía para planear el año y para seguir adelante en el año. Entonces, y esta sesión pues es muy especial para nosotros porque es un tema que hemos venido impulsando, pero que además se ve en nuestra región mucho, aunque con nombres distintos. Y es este tejido para el desarrollo, esta colaboración y el cambio sistémico, y pues de eso vamos a hablar hoy. Pues yo tengo la tarea de empezar para ver si logramos tener una definición compartida de cambio sistémico. Y pues después de varios años trabajando en el tema y de ver muchas definiciones, yo creo que me quiero quedar con la del Collective Change Lab de John Kania, Peter Senge y Juanita Cerda, que también son parte de Catalyst, que nos hablan del cambio sistémico como ese encontrar y cambiar las causas de los problemas que estamos trabajando. Durante muchos años el sector social ha trabajado en las consecuencias de los problemas, en los síntomas, y no en lo que causa esos problemas, y este enfoque pues nos habla de mirarlo distinto y nos habla de 3 niveles para entender esos cambios que son necesarios. Un nivel estructural, que pues la mayoría de los que estamos acá lo trabajamos y lo conocemos, que habla mucho de cambiar políticas públicas, prácticas, el flujo de recursos, las dinámicas de poder, pero también luego nos habla de un cambio relacional, de cómo esas dinámicas de poder se convierten en un tipo de relaciones distintas, más ecosistémicas, donde todo el mundo tiene participación y responsabilidad, y cómo cambia eso las relaciones humanas y las conexiones. Y finalmente,
pues llega al nivel al que todos queremos llegar, que es el que logra ese cambio transformacional, que es cambiar nuestros paradigmas mentales. Y yo creo que una gran manera de empezar esta sesión es preguntarnos, bueno, en nuestros programas, en nuestros proyectos y cuando colaboramos, ¿en dónde nos enfocamos más? Yo creo que hay una práctica muy común y a todos se nos hace muy fácil enfocarnos en qué es lo que hay que hacer para cambiar una política pública, qué es lo que hay que hacer para hacer un programa, un proyecto. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a preguntarnos por cómo cambiamos nuestra relación con las comunidades con las que trabajamos y ellas son corresponsables? Y yo no voy a hablar nada de eso porque tenemos a Jorge, que tiene la mejor experiencia en ese sentido trabajando con las comunidades en Jujuy. Pero bueno, ese es el inicio, pues empezar a preguntarnos eso y yo creo que para mí va por ahí. Yo que soy una colaboradora en serie, que es como me gusta trabajar, pues sí, creo que para lograr esos cambios de sistema y para lograr nosotros ser actores en ese cambio de sistema hay que hacernos muchas preguntas. Yo, por ejemplo, me las hago todos los días. Cada vez que me preocupo por dónde va el logo de la organización, cómo le explico esto a la Junta, empiezo a echar para atrás y a preguntarme, bueno, ¿cuán importante es eso en el real objetivo y el propósito que tenemos y cómo cambiamos esas prácticas que son tan cotidianas? Yo creo que eso es algo. Gaby, muchísimas gracias. Bueno, creo que es una muy buena manera de empezar esto, a ver si entendemos un poco de qué se trata esto de webbing, de tejer alianzas y de ver cómo vamos conformando eso para hacer el verdadero cambio sistémico. Daniel, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu visión? Hola Salomón, un gusto saludarlos a todos, un gusto volverte a ver y muchas gracias a ti y a Gaby por la invitación. No, comparto con Gaby la definición, o sea, yo creo que nosotros en la Fundación, que es una organización que lleva trabajando 60 años en Colombia, el tema de empezar a ver lo sistémico inició a inicios de los 2000, como, oiga, ¿cómo empezamos a pensar un trabajo diferente? Y luego ya, como cerca del 2013, con el fortalecimiento de la nueva estrategia y con Natalia Borrero, que también está conectada acá en la sesión, pensábamos, ven, tenemos que entender que los problemas que se están trabajando, ¿sí?, socialmente, son muy complejos. O sea, realmente veníamos muchos de las fundaciones en una perspectiva muy lineal. Hagamos una actividad A, B, C, miremos esto. Y yo creo que siendo ingeniero industrial y habiendo aprendido dinámica de sistemas en la universidad, viendo unos temas, uno entendía la complejidad de lo endógeno y exógeno de las realidades, pues en lo social es donde más se da. Y realmente en la superación de pobreza y temas como movilidad social, donde trabajamos en las fundaciones, donde más se va. Y reconociendo, pues John Kane es un marco que es más reciente, pero varios marcos que han venido trabajando en cambio sistémico, complementando lo que mencionaba Gaby de las causas de los problemas. Para mí es entender el no control para solucionarlos de una forma lineal y entenderlo mucho más complejo. Entender las múltiples necesidades, por no decir multidimensionales, que se requieren para atender una problemática social. Entonces, como fundación que promovemos la movilidad social y que hemos trabajado en temáticas como educación, empleo, participación ciudadana, veíamos justamente la necesidad de que un enfoque de una fundación de segundo piso, como somos nosotros, y separemos un foundation de un NGO para hacerlo más a título global, debe promover entender esas causas del problema, pero debe entender que solo no lo vamos a responder. Solo nunca vamos a lograr a mover la aguja, solo nunca vamos a poder entender todas las perspectivas y los recursos son siempre insuficientes. Entonces yo creo que desde nuestro aprendizaje en estos últimos 10 años más particulares en trabajar en System Change, como la Fundación, han estado en eso, en entender los diferentes roles y las diferentes oportunidades que se tienen. Y un poco, si quieres te cuento un ejemplo de un programa que estamos haciendo ahí, los roles, o si quieres luego más adelante, para hacerlo más dinámico, ir a Jorge de qué entendemos de problema y luego pasamos a ejemplos, como quieres, Salomón, que sea una conversación más fluida. Vamos a invitar a Jorge y luego lo hacemos para que sea más fluido y luego tenemos una sesión de preguntas para que la gente pueda participar. Yo creo que los ejemplos van a ser claros y van a explicar muy bien.
Pero le damos la bienvenida a Jorge. Jorge Gronda, insisto, es un médico que ha hecho uno de los programas de atención médica a la población más exitosos, reconocido en América Latina. Se llama Humana, que yo lo hacía con H, pero resulta que no es con H. Entonces, Jorge, te dejo la palabra. ¿Cómo ves tú esto del cambio sistémico? Gracias, Salomón, gracias, Gaby, Daniel, y gracias a todos. Buenas tardes. Para que se ubiquen en el contexto, nací vivo al lado de Bolivia, de Chile, de Paraguay, digamos, es la otra Argentina, ¿no? Me siento orgulloso y profundamente latinoamericano, ¿no? Antes que argentino, pero bueno, será porque cuando nací me criaron, el 90% de nuestra población es indígena, en Jujuy. Y nada, le escuchaba a Gaby y la cabeza me bullía porque hace 2 o 3 meses le escribí a Stefan Smith-Heine, creo que lo conocen todos, el fundador de Avina. Hace 30 años Stefan vino, yo era un joven médico rural con un poco de capital social, era lo único que tenía porque pertenecía a un esquema de familia de poder. Y me encontró y me dijo, vamos a cambiar la situación. Yo trabajaba con las comunidades indígenas y me dijo, olvídate de la plata, ¿qué haría? Después de 30 años, el otro día me puse a escribir y le escribí a Stefan y le dije, no pidiéndole disculpas, sino haciéndole una devolución. No era un problema de plata. Creo que cuando hace esa propuesta, yo la acepto y todas las comunidades la aceptan porque, nada, se lo digo con total respeto, sin agredirlo y sin ofenderlo, pero le dije, era un esquema colonizador. El que pone el dinero pone las condiciones, por más que esté a 15.000 kilómetros de donde viven mujeres indígenas en los Andes, que tienen otra cultura y otra cosmovisión. Nada, y fue un intercambio muy interesante con Stefan. Y me dice, ¿y qué harías ahora si yo iría y te dije, empecemos de nuevo? Y esto que le estoy contando tiene que ver con lo que decía Javi. Le dije, yo contrataría un experto en programación neurolingüística o en bioneurociencia para sentarnos nosotros con las comunidades y desestructurar nuestro pasado, nuestra historia y nuestra cosmovisión. ¿Quién era yo para irle a decir a una cultura de 15.000 años que era lo que tenían que hacer? Ahora, ellos me aceptaban porque sabía que venía con la billetera. Eso lo logré conversar con ellos después de 30 años con los indígenas. Y por último, porque yo soy no soy no es que no sea académico, pero creo soy muy hacedor, digamos, una deformación de cuando era médico, venía una paciente, había que operarla, después le preguntabas quién era. Y la verdad que fue muy impresionante porque durante 30 años todos los inversores o los que ponían plata para ayudarnos y terminábamos de ir por el desierto y volvíamos a casa acá y yo le hacía unos fideos para que coman y me decían, qué riqueza que tienen. Me decían toda la gente de Europa. Y yo no entendía nada. Era el eslabón más débil de la cadena, mujer latinoamericana, sola, 8 hijos, puesta en la base de la pirámide y ellos me decían que era rica. Y pasaron 20, 25 años y hace 6 años vino un empresario y me dijo, qué riqueza. Yo estaba sentado con los 2 indígenas amigos míos de toda la vida. Y ahí y le dije, monetizala, ¿de qué estás hablando? ¿Cuánto vale? ¿De qué estás hablando? Se me mueren los chicos, se embarazan a los 12 años, no tienen acceso a nada. Me dicen, tienen algo único, una cultura viva de 15 años. Hagamos una empresa de turismo. Porque este turismo es lo que se viene, qué sé yo. Y yo le digo, ¿qué vamos a hacer 2 indios y un médico jubilado de turismo si no sabemos? Nada, lo mismo que venían haciendo. Y entonces ahí mis socios indígenas dijimos, bueno, vamos a jugar eso, pero nosotros queremos que hagas una cosa. Vamos a cambiar los roles. Yo voy a ser el CEO, me dice el indígena, y vos vas a ser el chofer de la empresa. A ver si te animás. Para que entiendas lo que es vivir lo que hemos vivido nosotros. Y ahí empezó una cosa muy graciosa porque me sentí muy bien, primero porque ya estaba jubilado y me dieron trabajo de chofer y realmente así iba a buscar los
los pasajeros del aeropuerto. Ahora, lugar donde fuimos a Latinoamérica, cuando nos presentábamos, el 100% de la gente que escuchaba pensaba que yo era el CEO de la empresa y René era el chofer. Sí, pero es algo que Y ahí eran unas cosas, cuando nos parábamos los dos y yo les contaba quién era el CEO y el chofer, fue tremendo el impacto. No sé qué pasó, por eso yo le decía hace rato a Salomón, yo iba a hacer eso, René no estaba, porque me iba a correr, iba a decir, René, sentate y decirle, contales vos, no soy yo. Bueno, creo que eso puede ser un cambio sistémico, si lo pensamos de ese lugar, que tiene que ver con lo personal, tiene que ver con darse cuenta, yo ya me doy cuenta que no puedo ser el actor de esta película. Podré ser el iluminador si quieren, pero hay otros actores que hay que ponerlo. Si no, los ODS van a hacer una mentira, igual que fue lo de cuando hace 40 años la Organización Mundial de la Salud prometió en el año 2000 salud para todos. Y vamos a llegar al 30 y la mitad de la población mundial no accede a una consulta médica. Entonces, bueno, nada. Yo creo que por ahí va el cambio sistémico, Salomón. Gaby, perdón, Jorge, excelente. Gaby, te la pusieron allí. ¿Qué significa eso de cambio sistémico con un cambio de paradigma y con una gente y unos protagonistas distintos? Yo creo, Salo, y no puedo estar más de acuerdo con Jorge, que durante mucho tiempo nosotros pensamos y el sistema en lo social pensaba que tenía que venir un social innovator a cambiar las cosas en comunidades y a resolver problemas, y la verdad es que yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta que no funciona así, y que las soluciones son sostenibles y realmente los cambios son reales cuando todos los involucrados participan. Y yo podría contarte 1000 experiencias, pero creo que hay una que para mí ha sido muy impactante en todo el trabajo que hemos hecho con comunidades, y fue uno de los primeros programas que desarrollamos en Colombia con mujeres víctimas del conflicto armado. Y digo víctimas entre comillas porque ahora ellas ya no se llaman a sí mismas así. Trabajamos con 3600 mujeres ubicadas en el norte de Santander, en Ocaña, en el sur, en Nariño, cerca de Ecuador, ubicadas en el Pacífico colombiano, en la costa Caribe. Y lo primero que nos pasaba cuando llegábamos donde estas mujeres es que nos decían, no, yo tengo que esperar el fondo o la reparación que me va a dar el gobierno, y estoy aquí sentada esperando. Y en Ocaña encontrábamos que esas mujeres podían pasar desde las 2 de la mañana esperando recibir esos fondos del gobierno. Y un día, pues lo que se nos ocurrió fue sentarnos con ellas y preguntarles, bueno, ¿y qué quieren hacer? ¿Qué saben hacer? Y la mayoría de ellas o era costurera, o era cocinera, o era muy religiosa. Y invitamos un grupo de gente a pensar junto con ellas qué se puede hacer para no estar esperando desde las 2 de la mañana una reparación del gobierno. Y fue muy bonito porque estas mismas mujeres crearon un programa de turismo y acompañamiento religioso, y una empresa que ahora hace y vende ropa para quienes van a trabajar en las cosas ligadas al turismo, hace los uniformes, hace todo. Y eso lo replicaron las mujeres de otros territorios, y hoy tienen entre ellas una comunidad que sigue hablándose, que sigue compartiendo, que sigue aprendiendo, y donde nosotros pues lo que vamos a hacer es a visitarlas realmente, porque además todas cocinan delicioso y son maravillosas, pero fueron ellas quienes hicieron el cambio de sus comunidades. Ya nunca más han vuelto a cocinar para los grupos armados, ya nunca más han esperado frente a un organismo gubernamental, ya no se llaman a sí mismas víctimas, y creo que ese es el cambio del sistema real, ese cambio que va desde lo estructural, porque ya sus recursos no dependen del Estado, ellas mismas producen su dinero, que es mucho lo que pasa con las mujeres de Alejandro y Trabajo y Persona en las comunidades, o con las mujeres indígenas de Rosario en Jujuy, que cuando se dan cuenta que ellas mismas pueden producir y no dependen de nadie, pues empiezan a cambiar las estructuras y los sistemas a su alrededor. Pero también tiene que ver mucho con un cambio de mentalidad. A mí nunca se me hubiese ocurrido un tema de turismo religioso, por ejemplo. No soy yo quien viene a traer una solución.
es escuchar a las comunidades, es realmente prestar atención, es entender, bueno, quiénes son los actores que hacen falta y los que estábamos como facilitadores del proceso, ver cómo pudimos colaborar. Y en esos procesos, además con estas mujeres se juntaron empresas privadas, se juntaron varios emprendedores sociales de distintas redes y es generar algo que al final es de y para la comunidad. Y uno siempre puede volver y visitarlos y pasarla súper bien con ellos. Gracias, Gaby. Daniel, fíjate, cuando los Ashokaferos crecimos con un mensaje de Bill Wrighton en la cabeza que tenía que ver con que no tenemos necesariamente que enseñar a pescar, sino que tenemos que cambiar la industria de la pesca. Con eso crecimos. También crecimos con un concepto de emprendedor social superhéroe, luchador, incansable, pero muy poco inclinado a la cooperación y a la generación de verdadera, de hacer que un ecosistema funcionara. Nos puedes contar de estos ejemplos, pero también me encantaría si nos comentas sobre eso. Claro, Salmón. Y voy a conectar con también el último punto que tocaba Gaby, que creo que la comunidad hay que entenderla de cómo se trabaja, no para ellos, sino con ellos y desde ellos. Y yo creo que una iniciativa que venimos ya trabajando hace 4 años busca justamente trabajar desde ahí. Imagino que todos en la región y todos los que están conectados conocen siempre cuando uno habla de los ninis, ¿no? Ninis, ¿cuántos ninis hay? ¿Cómo han crecido los ninis? El problema de la juventud, esto es global, son más de 200 millones, pero desde ahí parte el problema, se llaman los ninis, de entender que no tienen oportunidades, que ni estudian, de que se cree un concepto y un constructo de visual negativo. Ya hace ya varios años, más de 10 años, en el gobierno de Estados Unidos de Obama, se empezó a trabajar en Estados Unidos un tema que se llamaba Opportunity Youth, o jóvenes con potencial. Cambiemos la forma de entender los temas, de cómo se trabaja un problema desde la narrativa. Justamente uno de los temas de la transformación, del cambio transformacional. Y una iniciativa que se empezó a liderar desde el Aspen Institute, que se llama Global Opportunity Youth Network. Una ya red, luego de haber aprendido mucho de cómo al cambiar las narrativas estaba funcionando en un pequeño territorio en Estados Unidos, o luego fueron más de 50 comunidades, deciden, oiga, démoslo esto a nivel global, que tal vez es una problemática global y que podemos aprender desde un cambio sistémico. Y ha sido un proceso muy interesante, un ejemplo, y es entender uno cómo trabaja con la juventud que está desconectada del sistema. O sea, realmente muchos se enfocan por el sistema educativo, otros por otro, pero uno no entiende realmente cuáles son las necesidades de la población joven que ni trabaja, que ni estudia, que son jóvenes con potencial o que están mucho en la informalidad. Para que se lleven una idea, en una ciudad como Bogotá hay 2 millones de jóvenes y hay cerca de 800.000 jóvenes con potencial. Es decir, jóvenes que están desconectados de las oportunidades de una u otra forma. Y entonces, un poco como ejemplo, ¿qué quisimos hacer y qué hemos venido aprendiendo? Porque es un aprendizaje continuo, donde seguimos entendiendo y es nada de los jóvenes sin los jóvenes, todo toca construirlo con ellos, pero solamente los jóvenes tienen que tener una mayor relación de poder. Gaby y Jorge lo decían ahorita desde la comunidad, pero también hay que entender cómo se cambian todas las otras relaciones, el donante, la empresa, el gobierno, todos, porque realmente, obviamente, la comunidad debe estar en el centro de la conversación y los jóvenes lo están en esta iniciativa, que están muchas comunidades ya, tanto en Latinoamérica como en África, pero también es empezar a invitar a otros actores para que entiendan cuál debe ser su rol. O sea, como yo lo veo, digamos, o como lo hemos aprendido, es ese cambio sistémico debe estar centrado en esa transformación de mentalidad de la comunidad. Me gustó mucho como Jorge lo presentaba, ¿no? De valorar esa riqueza, de entender esos cambios de roles, pero también cómo juegan todos los otros, cómo los otros van cambiando ese rol del CEO, de por qué la desconexión de la empresa con el joven, con el empleo, con el centro de formación es algo que no se ha podido solucionar. Y es porque se tiene una estructura que no se está cambiando. Entonces, digamos, en esta iniciativa en Goven empezamos a ver, bueno, los jóvenes qué necesidades tienen desde ellos, por dónde quieren empezar trabajando el tema. Y en Bogotá, antes de la pandemia, algunos temas nos dijeron, oiga, queremos trabajar temas como salud mental, que nos estaba hablando, queremos trabajar temas como tecnología, pero entender bien cuál es la visión de futuro de tecnología, de cómo se pueden trabajar oportunidades para un futuro de empleo porque están cambiando. Y comenzamos a construir con ellos, digamos, como se llamaría en esta iniciativa, pathways,
que se van tendiendo a cambiar el sistema en diferentes formas. Y hoy en día, digamos, en Bogotá ya es una red de más de 200 actores que quieren trabajar diferente. Pero una historia muy interesante es cuando el director del DANE, que es la entidad de estadísticas, comienza a cambiar, y ya no habla desde los niños, sino desde los jóvenes con potencial. Y comienza a cambiar la perspectiva de todos los actores, de la alcaldía, del empresario, porque empezamos a un cambio narrativo muy importante. Y yo creo que ese es un caso muy valioso, digamos, de entender el enfoque sistémico, de ir tocando cada uno de los roles, digamos, hacia un mediano o un largo plazo. Y a tu punto, digamos, de cambio ecosistema o de entender esos cambios sistémicos, pues yo creo que seguramente ese ADN hay que entender los roles, ¿no? Creo que hay emprendedores y como varias lecturas, hay orquestadores, hay agitadores, hay facilitadores, hay innovadores. Probablemente los emprendedores, puedo estar yo pensando desde una perspectiva cada vez más en la innovación. Siempre están pensando cómo responder el problema desde una perspectiva diferente. Pero muchas veces en este cambio sistémico también se requieren a veces orquestadores o agitadores, ¿no? Que permitan facilitar este tipo de puentes y relación. Yo creo que un poco el rol, y cuando lo hablamos con Gaby, con muchas de las fundaciones y lo que es el weaving de tejedores, y que a mí me ha gustado mucho como lo presenta el Weaving Lab y como lo presentan varios actores, es tener esa visión de facilitar sin egos, co-construyendo, facilitando conversaciones que son complejas. Y yo creo que eso es algo muy difícil. O sea, eso no es un rol común, ¿no? No es un rol que siempre está. Y creo que es muy valioso poder entender cómo hay organizaciones, pero también hay personas que realmente tienen ese interés de hacer esos puentes, ¿no? De hacer esos tejedores, como bien lo menciona Gaby. Y creo, digamos, pues la Fundación Corona hoy, para que se den una idea, tenemos 400 aliados y estamos haciendo más de 3, 4 proyectos que tienen un cambio sistémico como un socio ancla, y creo que la razón por la cual lo podemos hacer es porque jugamos un rol de tejedor, de facilitar a que sean otros los que cojan el protagonismo, a que los cambios de relaciones se vayan dando, a que realmente cada uno sume desde su rol donde puede sumar, donde el sistema se debe ayudar a construir infraestructuras de confianza, infraestructuras de comunicación, infraestructuras donde realmente esas relaciones de poder se van nivelando poco a poco. Entonces yo creo que para construir ese sistema, y la fundación a lo largo de su historia, en los 60 años, y tú la conoces bien, Salomón también, pues justamente quería, ya ha tenido evoluciones en cómo crear ese rol, de facilitar, aprendemos todos los días, nos hemos equivocado, y lo más valioso es compartir cómo nos equivocamos, no cómo logramos los éxitos, porque yo creo que está ahí en esa capacidad de entender, pues que seguimos viendo cómo los sistemas se siguen reconstruyendo, regenerando y emergen nuevas formas de trabajar. Es lo que estamos viendo, digamos. Pero hace poco estaba la semana pasada en un evento de Venture Philanthropy en Europa, y me gustaba ver cómo en Alemania empiezan a decir de que están haciendo un cambio sistémico cuando ya todo el sistema funciona y acá estamos en el caos. Entonces, pues también es interesante entender que el caos en el cual vivimos en nuestra región, en Latinoamérica, y unos territorios más que otros, también se siguen generando aprendizajes a sistemas que son más estructurados, porque es un cambio de cultura. ¿Quieres ahí te cambio un poco para seguir la conversación? Muchísimas gracias, Daniel. Yo soy, lo dije antes y lo digo, yo soy testigo. Yo llegué a Colombia en alianza con la Fundación Corona, que nos permitió entrar en alianza con otra serie de organizaciones y de fundaciones empresariales, y ahí fue como empezamos a distribuir los bancomunales en Colombia. Ahora, Jorge, fíjate, Jorge, yo conozco tu proyecto desde hace mucho tiempo, lo he admirado, y te tocó hacer de tejedor muchísimo. Había que convencer comunidad, había que convencer médicos, dueños de clínicas, gente que estaba allí muy enquistada dentro de un esquema anticuado y poco eficiente de cómo llevar adelante eso. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Fue instinto, no. Todo fueron 30 años con una gran depresión al medio que casi me cuesta la vida. Pero creo que ahí puedo enorgullecerme de algo, decir algo. Primero generé confianza, ¿no? Como médico en las comunidades. Y segundo, cuando
cuando vinieron a decirme qué hacer, yo les dije, no sé, díganme ustedes qué quieren que hagan, ¿no? A las mujeres. Y empezaron, fue un proceso muy loco. Yo me iba, de nuevo, era mujer latinoamericana, indígena, 8 hijos, $1 por día. Y mi concepto era, o todo el concepto de toda la sociedad donde yo iba, eran que eran pobres o que eran inferiores o que... Y fue muy loco porque yo hacía ese trabajo voluntario los fines de semana y de lunes a viernes trabajaba en mi consultorio particular con mujeres de clase del ABC1. Es decir, y era muy loco porque en ese lugar no se me morían muchas las pacientes y en el desierto se morían un montón, siendo yo el mismo médico con las mismas herramientas. Y pasó algo muy loco. Después de un año de trabajar con las mujeres campesinas, ya empezaron a bajar a la ciudad. Y en vez de ir al hospital público, que es un hospital estética y éticamente hecho para pobres, con una lógica para pobres, como ya me conocía, rompieron ese esquema que podían entrar a ese consultorio donde estaba la gente rica. Entonces, de golpe, empezaron a entrar las campesinas a donde estaban todas las mujeres. Estaba la mujer del gobernador, estaba mi mujer. Era una mezcla, el consultorio, la sala de espera era una cosa. Yo decía, esto no es sostenible, ¿no? Alguien se va a ir de acá, no es sostenible. Ahora, el sistema fue sostenible durante 30 años, hoy tenemos más de 100.000 personas adheridas, y estamos por ir a México, y es un mercado de 400 millones de personas en Latinoamérica, ¿no? Con este sistema que lo hicieron ellas, en realidad son $5 por año, sale la membresía, y lo único que hicimos nosotros es darle un servicio, el mismo servicio universal y de excelencia que tiene que ser la salud, lo abrimos y dijimos, a ver, este mercado, ahora, ahí se diferenció claramente dos conceptos y dos culturas. La europea, o la migrante, o la gente que ha venido de afuera, tiene el concepto de seguro porque lo traía de Europa o de Estados Unidos, el seguro por si me pasa algo dentro de 20 años. Y por otro lado, la otra mitad era gente que no entendía el seguro, no lo comprendía económicamente. Su cultura era día a día. Entonces vinieron un día y me dijeron, doctor, no podemos pagar un seguro de $100 por mes, pero la consulta, ¿cuánto le paga la compañía de seguro a usted la consulta? $10. Bueno, nosotros le podemos pagar $10 a usted, pero no vamos a ir a la compañía de seguro. Nosotros queremos que nos atienda. Y yo decía, pero no van a poder pagar. Y un día vino una paciente con la familia y casi me tira la plata en la cara y me dijo, ¿quién es usted para decirme que no le puedo pagar? Y ahí dije, wow. Y ahí entré a entrar en la depresión porque, nada, ¿quién era yo para decirle que era pobre? Un día viene una paciente y me dice, yo quiero tener el parto como usted me cuenta que lo tiene su mujer en un cuarto privado, con un baño privado para estar con mi marido. Y le dije, no va a poder. Y vinieron con el marido y de nuevo me pusieron la plata sobre la mesa. Y hicimos una encuesta después de todo un tiempo. Y lo que priorizaban las mujeres indígenas era que le poníamos cuando entraban al consultorio privado un camisolín para revisarlas porque en el hospital las hacían pasar desnudas. No era un problema de plata. Y ahí nos dimos cuenta de que, y yo decía, ¿cómo les voy a cobrar a mis amigas indígenas? Yo que soy El Salvador, que me han invitado a Davos y que soy de Avina y de Ashoka, porque hago esto, les voy a cobrar. Y ellas fueron las que me pagaron. Y ahí dije, vamos por ahí. Y hoy es una empresa, y de nuevo, cuando iba a la Puna era el loco Gronda, que anda con esas organizaciones, no sé de cómo llaman, Ashoka. Y hoy con 100.000 personas y la probabilidad de escalarlo en Latinoamérica, hoy me llaman los ministros y los gobernadores para preguntarme cómo es el sistema. Y dije, vamos por ahí, le dije al equipo, quiero que tengan 10 millones de personas, porque es la única forma de cambiar el sistema y que nos escuchen. Y disculpen las mujeres, pero es como dice Serrat, es quien la tiene más larga, digamos, y la verdad. Y hoy, después de todo, es un sistema muy exitoso, económicamente
tengo el mejor equipo porque le puedo pagar un sueldo de $5,000 a los CEO y al gerente. El sistema le puede pagar, no yo. Y yo saco lo que me corresponde, tengo una casa, mi mujer y mis nietos. No era que yo buscaba, pero se va a transformar. Y si los chicos le pegan y lo llevan a Latinoamérica, escúchenme, el otro día averiguando, no sabía, en Latinoamérica se hacen por año 2 billones de consultas médicas, de las cuales la mitad puede ser, es posible cliente de Humana. Son 1.000 millones de transferencias económicas por año. Quédate con $1 por cada transacción, por facilitarla. No sé, yo creo que es una época de cambio. Yo creo que, y la telemedicina y la tecnología y todo, creo que es un momento alucinante para ver si realmente se transforma, pero lo que yo veo es que solo no se puede. Yo ya estoy jubilado, cumplo 70 años y la verdad que yo ya estaba afuera. Salomón me llamó el otro día, yo ya no quería ni participar. Pero creo que los jóvenes tienen que tener esa oportunidad y yo lo que les diría es, tiene que ser sustentable. Los sueños se los tiene que financiar uno. No te lo puede financiar Europa o un inversor, no. Si querés tener tu sueño, financiátelo vos. Ahí no perdés la dignidad, no perdés nada, ¿no? Muy bien, Jorge. A veces es muy retador, Jorge, con estas cosas. Yo también he escuchado a Gaby decir que tenemos que mover un poco esa visión de la gente que está buscando la cooperación. Por supuesto, me tendrían que convencer un poco más porque hay algunos proyectos que son muy difíciles hacerlos sostenibles. Hay algunos sistemas que son más difíciles de cambiar que otros. Pero en todo caso, Gaby, me encantaría escucharte porque te he oído hablar de eso. Pues yo creo que, y ahí difiero de ti, Salo, no creo que haya un sistema más difícil que otro. Los sistemas están hechos de personas. Todo lo demás es un constructo que nosotros hacemos y para mí lo que hay que cambiar es esa relación y esa perspectiva que tienen las personas. Por ahí preguntaba en el chat, Ignacio, ¿cómo cambias la mentalidad de un donante europeo? Bueno, igual que cambias la mentalidad de cualquier donante. Y en mi experiencia ha sido el invitarlo a ser socio y co-creador de lo que vamos a hacer. Yo te escuchaba contar esta tara que nosotros a Chocafellows tenemos de que tenemos que ser superhéroes y que además nos puso a competir durante muchos años a todos y eso es precisamente lo que hay para mí que cambiar. O sea, entender que, y como decía Daniel, nadie se lo sabe todo, todos aprendemos todos los días, ningún programa es infalible y cuando tú a un donante le dices, oye, ven a co-crear conmigo esto y no seas el donante, sé mi socio, ¿sabes? Sé mi aliado en este proceso. La perspectiva cambia completamente. Y a mí me ha pasado con los donantes más duros, en los que todo el mundo dice, nunca te van a dar plata si lo presentas así. Y mi proyecto es un proyecto infinanciable. O sea, yo invito a la gente a crear ecosistemas de cambio en comunidades, que es una cosa que nadie entiende a la primera. Entonces, pero cuando los invitas y le dices, ven a hacerlo conmigo, el asunto cambia porque además ven que no es una modalidad en la que tú vas a llevar a imponer nada a la comunidad. Es un proceso donde todos van a crear, todos van a aprender, todos van a crecer y al final va a ser mucho más enriquecedor para todos. Y eso requiere algo que Mauricio colocaba también en el chat, que es el tema del ego. Yo creo que es muy fácil decir tenemos que dejar el ego. El problema es pararse todos los días a conversar con tu ego de una manera diferente. Porque si yo digo, tengo que dejar mi ego, pero después pregunto, ¿dónde va mi logo? Hablo solo de mi organización. Quiero ser yo el que imponga las condiciones. Pues no está funcionando y no va a funcionar. Y el ego no es solo de los emprendedores, es de los políticos también. Entonces tengo que aprender a traducir el lenguaje y hablar de una forma que lo entiendan. Y el ego a veces también es de los líderes comunitarios. Entonces, ¿cómo trabajas con eso? El ego no es el enemigo. Es sencillamente aprender a tejer entre los egos de todo el mundo lo que es necesario y aprender que al final del camino eso no es lo importante. Yo creo que si a mí me preguntaran qué es lo que más valoras de tus 15 años como emprendedora, es que puedo decir un día como hoy que la mitad de la pantalla son mis amigos.
Y no tiene nada que ver con los premios, los fellowships, los programas, las organizaciones. Tiene que ver con las relaciones que construyes. Y esas relaciones, cuando las construyes desde una perspectiva distinta, es mucho más interesante y mucho más rico. Y a mí me gusta hacerlo tratando de desaprender un poco de cómo debían ser las cosas. Yo prefiero sentarme con un donante, una fundación y decirle, oye, a ti te interesa este tema, a mí me interesa este tema, creemos juntos una solución con esta comunidad. Y se vuelve mucho más poderoso para todos, porque además no hay esas dinámicas de poder que son realmente, terminan siendo incluso dañinas para las relaciones. O sea, cuando un líder como René se ha sentado con nosotros, con donantes de Avina, ha sido igual de poderosa su perspectiva que la de un especialista de Suiza, por ejemplo, que tiene años estudiando el sistema. Y eso es lo que hace que el proceso sea más rico. Yo sí creo que hay una cosa que tenemos que pensar y es que no es un camino de rosas. O sea, colaborar no es lindo todos los días. O sea, nos hacemos preguntas todos los días de dónde estamos parados, de si estamos apuntándole a lo real en el sistema, de si los socios que tenemos son los que son, de si en ese momento nosotros como personas sentimos que estamos dando lo mejor. Es un proceso de preguntarse y crecer todos los días, pero bien decía Daniel, eso es lo que nos ayuda a crecer y aprender y hacer las cosas mejor. Si nosotros tratamos de quedarnos desde el paradigma que aprendimos una vez, no vamos a evolucionar. Y sí, yo concuerdo con Mauricio. El ego es un tema a trabajar, pero es un tema a trabajar todos los días desde la posición que tenemos en todas partes, como emprendedores, como papás, como miembros de una comunidad, como el que va a hacer mercado y cree que es más que el que está ayudándole a pagar en la caja. No, para mí hay que empezar a mirar las relaciones con todo el mundo en todo momento desde una perspectiva más humana, porque el que tienes enfrente es un ser humano como tú. Y cuando empiezas a verlo de esa manera, muchos de los cuestionamientos cambian y ves el valor de la gente. Y no le metamos el tema planetario y de naturaleza, porque para eso tenemos a Luis aquí, pero también cuando empiezas a verte en una perspectiva donde respetas tu entorno, respetas la sabiduría de la naturaleza, fluyes con lo que hay alrededor, pues las cosas cambian. Esta mañana pasó algo muy chistoso en la sesión de Iberoamérica, que es que Soraya decía, bueno, es que hoy hay un eclipse importante. Y puede sonar como una cosa astrológica tontísima, pero no. La naturaleza también influye mucho en las cosas que podemos y no podemos hacer y en las cosas como las vivimos como seres humanos. O sea, si yo me paro a ver, bueno, es que Salomón es un emprendedor con más años que yo, me da miedo acercarme, o Daniel es el director de una fundación, o Dipa es parte del Catal, no voy a dar el paso como ser humano, voy a darlo desde un interés. Y eso va a condicionar la relación. Pero si yo voy como lo que soy y le cuento qué quiero hacer y lo invito a crearlo juntos, la relación va a ser distinta y va a ser mucho más rica para ambos. Listo, Gaby. Es así, nos ha tocado, nos toca todos los días luchar con el ego. Eso es una cosa que en la cultura occidental está muy metido. Daniel, tú de algún modo representas una de las fundaciones más importantes en el país, ligado a una enorme empresa. Y me gustaría preguntarte sobre el sistema, la manera en que ha venido evolucionando la financiación hacia ustedes, hacia las organizaciones, hacia todo, que ha tenido que ver con la competencia como el centro, poner a las organizaciones a competir por los recursos. ¿Qué opinión tienes de eso? Pues yo creo, digamos, a veces hay unas diferencias de privilegios del tipo de organizaciones que pueden estar en esa situación de competencia o no. Digamos, siendo una fundación familiar que ha evolucionado en recibir pues, compromisos de la familia y tener un endowment, que cuando uno ve estudios de las fundaciones de Latinoamérica, no hay tantas fundaciones, digamos, ¿no? Foundations, de endowments sostenibles, y hay muchas más fundaciones y organizaciones que justamente, como mencionas tú, dependen de esta competencia de los recursos, ¿no? Cuando uno ve el impacto que tuvo en la pandemia, por no decir los impactos que tuvieron cambios políticos y cambios, digamos, regulatorios en los esquemas de incentivos o desincentivos, muchas organizaciones y fundaciones se vieron afectadas en los últimos 5 años en toda la región. No solo por la competencia, sino por la disminución de los recursos,
la disminución de los incentivos y las exigencias adicionales también en entidades públicas de cómo pueden trabajar o no con entidades o no temas públicos. Entonces, yo lo que he visto como evolución, y acá puedo tener un poco de sesgo de una perspectiva que tengo yo, y es, hay organizaciones que cada vez más entienden, digamos, que deben buscar a diferentes fuentes de financiación y autosostenibilidad. Yo creo y veo redes de venture philanthropy, de inversión de impacto, sistema B, y pues ustedes siendo emprendedores a Ashoka entienden, digamos, que cada vez más fundaciones y organizaciones en esta evolución están entendiendo cómo pueden generar diferentes fuentes de ingresos y no competir por las donaciones, porque tanto las donaciones como la cooperación internacional no va hacia arriba. Lo que está creciendo es un entrepreneurship social en las empresas. Es entrepreneurship porque ya está creciendo mucho más corporate venture philanthropy y corporate venture capital en cierta forma, y que las empresas ven la posibilidad de generar impacto y generar mayor contribución a lo social desde ellos mismos, ¿no? Con una economía mucho más consciente, el sistema B, hay muchos temas. Entonces yo lo que siento y la evolución que he visto en la región es entender cómo se generan nuevas formas de crear valor, ¿no? De crear valor, como decía Jorge ahorita, me parece muy interesante, o sea, viendo en el participante un posible pagador, viendo, digamos, oportunidades de generar diferentes fuentes de ingresos porque ven el valor, no porque dependen de un grant, porque en cierta forma eso va a ser insostenible. O sea, es realmente insostenible porque no sabemos si está agregando valor o si es un push al mercado, y al mercado siendo todos como usuarios, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay una tendencia, y es una tendencia importante hacia allá. Hay tendencias de inversión de impacto que también están queriendo aumentar, digamos, en los mercados nuestros, pues, por no acercar ese continuum del capital como una discusión importante de la filantropía pura, el venture philanthropy, impact investing, al ESG y otros temas. Entonces, esa parte del capital y la competencia, yo creo que va relacionado en dos formas como yo lo veo. Uno, pues realmente hay mucha competencia cuando haces lo mismo porque no estás viendo al lado que alguien puede ser mejor que tú y que pueden trabajar en el sistema de una forma colaborativa. Y es el principal problema. Tú ves todas las intervenciones que hay en educación en Colombia siendo menos de un 0.3% efectivas y eficientes con evaluaciones de impacto, hacen mucho lo mismo. Entonces, pues, y compitiendo por los mismos recursos. Entonces, ahí hay un reto de no entender que cada uno puede especializarse en una cadena de valor de soluciones y de un sistema mucho más colaborativo, veo que está avanzando, siento que se ha venido cambiando un poco, como decíamos, esa disminución de egos, pero todavía existe y trabajar más colaborativo. Pero dos, también entender a que las organizaciones tenemos que reconocer que si el valor no se está agregando y generando, la población tiene que ver cómo lo financia. Creo que tiene que haber un esquema mucho más sostenible de encontrar sostenibilidad en diferentes esquemas e incentivos que se articulen hacia allá. Entonces yo lo veo así, obviamente, pues en un mercado que también está viendo hacia dónde crece o no crece. A mí me llama mucho la atención, digamos, que no hay tantos giving pledge en la región, ¿no? De donaciones, cooperantes, Latinoamérica, pues son muchos países de ingreso medio, entonces África se lleva mucho más la atención. Entonces, pero el problema de inequidad está acá y lo vimos todos los días. Es un problema de inequidad, y esa inequidad va justamente con el cambio sistémico en cambios de relaciones de poder. Y mientras que no entendamos esos cambios, vamos a seguir igual en países que pueden ser ricos, pero que si la relación de poder no cambia, la inequidad no se va a trabajar. Listo, perfecto. Yo sí creo que ahí hay temas muy importantes. Ha habido un movimiento fuerte del apoyo hacia los países africanos y una disminución en América Latina, entre otras cosas porque hay razones reales. Hemos crecido económicamente y porque también de algún modo en África se encuentran ya espacios para poder participar de manera más activa, ¿no? En todo caso, yo no quería dejar de decir que pueden levantar la mano si quieren y participar en lo que nos queda de tiempo para las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, también la puede poner en el chat y nombrarla, y expresarla, y le daremos la palabra. Pero bueno, Jorge, a mí me gustaría mucho... Jorge ha venido trabajando también sobre una nueva iniciativa que tiene que ver con eso del turismo sostenible como
como una fuente alternativa de ingresos. Yo creo que Jorge tiene una visión de región muy importante. No es solo su proyecto, es que está pensando en una región. Yo siempre he dicho que nos confundimos en el concepto de expansión o de impacto vinculado con expansión. Impacto también puede ser profundización del impacto en una región donde estemos trabajando. ¿Qué crees, Jorge? Mi experiencia, de nuevo, no puedo hablar de turismo, si hay alguien, disculpe, no. Pero, ¿qué es lo que pasó? Era real cuando venía la gente de Europa y la llevábamos a que conozca esa cultura de 14.000 años, se quebraban emocionalmente, se llevaban más de lo que dejaban, y de golpe eso se monetizó, eso que les contaba hace rato, y hoy una mujer que es pastora ancestral, que vive en medio del desierto, sola con su llama, vive sola, la flora Flores se llama, el mercado quiere quedarse ahí, quiere ir a ese lugar, es la experiencia top. Y esa mujer de ser indígena, más base de la pirámide, no, está fuera de la pirámide, factura $4.000 por mes, haciendo lo que ella sabe, sin haber cambiado nada. Sus hijos están yendo a la universidad, ella va se puede curar. Y eso pasó nada más que nada, eso. Ahora, ahí el presidente y la empresa es de ellos. Entonces yo les dije, porque es gracioso, porque ellos dicen que son el CEO de la empresa y después vienen y me preguntan, ¿qué quiere decir CEO? No, le digo, decir que soy el gerente o el presidente, porque bueno, a todo el mundo habla en inglés, le vienen a hablar en inglés. Ahora, el otro día fuimos a una comunidad que tiene 1.000 hectáreas de bosque nativo. Y me dijeron, dice, vos me prometes que con el turismo va a venir gente a ver los árboles. No sé, le digo, estamos viendo. Bueno, me dice, porque si no, tráeme una motosierra, porque la única forma de yo vivir es cortando los árboles. Si vos me cambiás, que en el turismo me van a venir gente para ver los árboles, los ambientalistas, para que no corten los árboles, yo no corto los árboles, yo los atiendo a los turistas y los llevo a conocer un lugar excepcional. Y ahí hay algo muy poderoso si se hace una co-creación o lo ponen a René, que a mí me gustaría que la próxima vez no me inviten a mí, lo inviten a René, porque es él, no soy yo, en serio. René es el que nos va a orientar. Creo que nos hace falta. Decía un amigo que en Latinoamérica, vos tenés dos formas cuando nacés, o te sentás a la mesa o sos parte del menú. René era parte del menú y hoy se sentó a la mesa. A mí me gustaría que lo escuchen a René, el único. Yo les pido eso. Yo ya no juego más, en serio. Yo ya no debo jugar porque me parece que me voy a equivocar. Ahora, si ustedes le dan la oportunidad, yo le decía a Salomón el otro día, ponelo en Catalyst, en cuenta mía. Entonces viene René y me dice, bueno, pero me piden un montón de cosas. ¿Qué te piden? Un currículum. Y me dice, yo no tengo currículum. Entonces ahí también es cuestión de que alguien le haga un espacio a René y lo escuchen, porque si ustedes como grupo lo llevan a España o a Europa, René, y el René le dice, él empieza, primero quiero pedirle disculpas porque los indígenas también hemos cometido muchos errores. Cuando dice eso, René, se abre todas las puertas. No, yo creo que nada, es mi sueño de que René se siente en este lugar y no yo, pero creo que ahí el turismo... Lo sentamos, si ustedes... Jorge. No, Está bien. En Catalyst No, está abierta esa puerta. Pero si hacen algo colaborativo con ellos, con la empresa de turismo, y la llevan a Nicaragua, y la llevan a Colombia, yo estoy convencido de que por ahí viene un camino que puede ser sustentable para todas las comunidades de Latinoamérica, haciendo lo que ellos hacen sin necesidad de prostituirlos, que los niños se vayan a los conurbanos a hacer parte de la droga, se quedan en sus casas ganando plata, que es lo que al final del día ellos buscan. Bueno, o por lo menos es lo que a mí me dicen, ¿no? Jorge, hay una pregunta allí en el chat, dice, hola a todos, trabajo con Project Schoolhouse y somos compañeros con comunidades nicaragüenses para traer agua limpia a sus casas. Me pregunta es, ¿qué consejos tienen para estos organismos que ya están haciendo este trabajo? Nos quedan 3 minutos.
¿Alguien quiere contestar? Yo le vi la cara a Luis Camaro cuando hablaron de la motosierra y de casualidad no le dio un infarto. Pero eso lo dicen los que viven bajo los árboles, porque si no hacen eso no tienen que comer. Claro, Yo estoy claro. transmitiendo, yo soy el mensajero, no tengo tengo una posición de que los árboles vivan, pero entre los árboles y la señora que yo la conozco y los chicos, y les digo, bueno, vayan ustedes primero. Pero es una postura personal, no Luis, sé. Claro, pero yo Luis. reacciono ya que Salomón me metió en la discusión. Pero sí creo que ahí hay un tema de pasar de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Y está todo en la transición de los territorios a territorios que se transforman para sostener el bienestar de las comunidades que viven en los territorios. Entonces no tenemos que cortar el árbol, tenemos que aprender a trabajar en el bosque de alimentos. Y de esa manera el bosque nos refugia y los alimentos nos alimentan y el sol nos da por lo menos el placer de ver el atardecer. Y yo creo que en realmente encontrar esos balances territoriales y ayudar a recuperar la confianza y el sentido de pertenencia de las comunidades en sus territorios está empoderar transformaciones que nos dan más resiliencia, más capacidad de bienestar y que nos afianzan a la vida y a poder vivir, digamos, mucho mejor. Entonces creo que tenemos que ir más allá. El turismo, además, estoy convencido que es una de las herramientas que nos anclan en esa transformación. Y uno a través del turismo en Colombia estamos trabajando en muchísimas comunidades en donde la gente estaba desarraigada y se están volviendo a enamorar de su tierra y volviendo a enamorar de la capacidad que tienen de sobrevivir y generar realmente oportunidades de vida digna en sus territorios a través del turismo como ancla, pero sin volverse dependientes del turismo. Entonces yo creo que ahí hay un tema también de una cultura de décadas, siglos, que genera dependencias, a pasar a una cultura que genera libertades. Y esto está en esa transición de la escasez a la abundancia. Entonces tenemos que construir estas, digamos, comunidades que viven en las libertades, pero en las libertades ecocéntricas y ahí tomando un poco lo que decía Gaby, superando el ego de la competencia de que yo, sino realmente abrazando el concepto de que nosotros podemos crear las condiciones para vivir bien y para sobrevivir y para poder crear comunidades y sociedades pacíficas y sostenibles. Totalmente de acuerdo, Luis. Si me permitís, te voy a poner en contacto con René porque ahí descubrí una cosa muy impactante. Una cosa es que yo contaba el cuento de ellos y una cosa es cuando ellos lo cuentan. Cuando encontrás un tipo con René que cuenta él el cuento, el relato tiene otra dimensión, por lo menos me pasó a mí, pero si estás de acuerdo por ahí te voy a poner en contacto porque creo que ahí puede pasar algo interesante. Gracias. Bueno, yo no voy a perder la oportunidad de invitar a René, no te preocupes. Bueno, señores, hemos hecho el esfuerzo en Catalyst para tratar de terminar a la hora, estamos exactamente a la hora. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a los panelistas, Gaby, Daniel y Jorge, muchas gracias por estar y a los que nos acompañaron. Este programa voy a dejar de grabarlo en este momento, pero va a estar grabado si lo quieren escuchar más adelante. Bueno, gracias a todos. Gracias, Alo, y a todos.